Hola, el día de hoy presentaré el producto integrador de aprendizaje de la materia de circuitos eléctricos. Bueno, para empezar, mi equipo está constituido por Galilea Soto Medina, Daniela Alejandra Rodríguez Lucio, que soy yo, Jimena Sucet Peña Jiménez, Héctor de Luna Aguilar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, primeramente quiero explicar lo que se va a hacer en este video. Vamos a resolver dos problemas. Uno de corriente directa, que es el que vamos a ver primero, y luego otro de corriente alterna. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí vamos a iniciar con eso. Bueno, lo que vamos a hacer primero es que aquí tenemos nuestro circuito y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener los valores de voltaje, corriente y potencia de cada una de nuestras ramas por los dos métodos que es de mallas y de nodos. Bueno, aquí tenemos nuestros circuitos. Primero vamos a empezar por nodos y tenemos ya el valor de nuestras ramas y tenemos que contamos con una fuente de voltaje la cual es de 12 voltios. Bueno, primeramente quiero explicar que ya tenemos aquí lo que vendría siendo señalado nuestros nodos, que es EA, que es este, EB, EC y ED. ED está conectado a tierra, es por eso que aquí ya tenemos señalado que nuestro voltaje aquí es igual a 0. Bueno, primeramente necesitamos nosotros sacar los nodos y antes que nada quiero aclarar que aquí EA lo vamos a tomar como V1, EB como V2, EC como V3 y ED como V0. Bueno, ahí esta vendría siendo nuestra fuente de voltaje de corriente directa. Bueno, ahora sí, vamos a continuar y vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Bueno, método de nodos. Como habíamos visto ya antes, tenemos que V0, la cual está conectada a tierra, nos da que es igual a 0 voltios. Luego V1 está conectado a nuestra fuente de voltaje y podríamos decir que llega a V1 y sale de V0. Por lo tanto, tenemos aquí en nuestra ecuación que es V1 menos V0 igual a 12 volts, que ya sustituyendo aquí lo que vendría siendo los 0 volts de V0, podremos decir que V1 es igual a 12 volts. Bueno, ahora con nuestras demás ecuaciones. Nuestras demás ecuaciones son para el nodo 2 y para el nodo 3. Bueno, aquí podemos ver en este circuito que en nuestro nodo 2 tenemos conectadas la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, por lo cual aquí en esta parte de nuestra ecuación tenemos a estas resistencias. Luego, tenemos que V1 y V2 tienen a la resistencia 1 en común, la cual está aquí. V3 y V2, que es esto, tienen a la resistencia 3 en común. Y V0 y V2 tienen la resistencia 2 en común. Y como aquí no tenemos ninguna fuente de voltaje, entonces digo ninguna fuente de corriente, entonces la corriente igual a 0. Luego, para sacar nuestro voltaje 3, tenemos que nuestro voltaje 3 del nodo 3 está conectado a la resistencia 3, a la resistencia 4 y a la resistencia 5, como lo podemos observar en este lugar. Luego, con V1 comparte la resistencia 4, con V2 comparte la resistencia 3 y con V0 comparte la resistencia 5. Aquí ya no pusimos lo que vendría siendo la V0 y ustedes dirán ¿por qué? Bueno, no lo pusimos ya que este 0 al final se vendría cancelando, entonces no tiene mucho caso ponerlo. Pero por lo mismo aquí también hubiéramos podido omitirlo, no lo omitimos para poder hacer esta comparación. Bueno, ya que tenemos esto, prosigamos. Bueno, aquí nosotros lo que hicimos fue resolver nuestras ecuaciones por el método de sustitución. Hay más formas de hacerlo por matrices o algo así.
hay muchos métodos. Aquí primero sustituimos en nuestra ecuación 2 y concluimos en esto. Después de esto, lo que hicimos fue que resolvimos las ecuaciones sustituyendo en la ecuación 3 y asimismo pudimos obtener que nuestro voltaje en nuestro nodo 3 es igual a 2.47 volts. Nuestro voltaje en el nodo 2 es igual a 4.17 volts. Ya teniendo nuestras ecuaciones de nodos, ya vamos a poder hacer más cosas. Veamos qué más podemos hacer. Bueno, ahora procederemos a sacar el voltaje. Aquí asignamos los sentidos que pondremos. Luego, después de aquí, lo que vamos a hacer es que en el voltaje 1 tenemos que entra el nodo V1 y vendría saliendo del nodo V2. Es por eso que aquí tenemos V1 menos V2. Esto sería para el voltaje de nuestra resistencia 1. Aquí hacemos la resta y luego aquí tenemos nuestro resultado. Luego, para la resistencia 2 tenemos que pusimos este sentido, que entra al V2 y sale de el V0 o EDC, o de ED, perdón, que es igual a 0. Entonces aquí vendría siendo igual a 4.17, ya que se restaría 0. Luego para nuestra resistencia 3 tenemos que va a entrar a V2 y vendría saliendo de V3. Aquí hacemos nuestra resta y igual obtenemos 1.70. Luego para nuestro voltaje de la resistencia 4 tenemos aquí que vendría siendo esto. Entonces aquí podemos ver que el sentido que asignamos es que va entrando a lo que vendría siendo nuestro nodo 1 y sale de nuestro nodo, el cual es el 3. Aquí hacemos la resta igual y obtenemos nuestro resultado. Y por último, para nuestro voltaje en nuestra resistencia 5, lo que hacemos es que ponemos este sentido y entra al nodo 3 y sale del nodo 0. Por lo cual esta podría ser igual a que nuestra resistencia 5, bueno, nuestro voltaje de resistencia 5 es igual a el voltaje del nodo 3. Bueno, ahora continuemos a sacar nuestras intensidades. Bueno, ahora procederemos a sacar nuestras intensidades. Ya que ya tenemos todos los voltajes de cada una de nuestras ramas, es más fácil sacar las intensidades porque estas ya las sacaríamos por ley de Ohm. Bueno, aquí aplicamos la ley de Ohm, la cual es dividiendo el voltaje de cada rama entre pues el valor de la rama que vendría siendo la resistencia, la cual es medida en ohms. Bueno, hacemos esto para nuestras 5 resistencias y obtenemos el valor de la intensidad de cada una. Luego, para sacar la intensidad de nuestra fuente de voltaje, lo que hacemos es ver cuáles son las ramas que llega a alcanzar nuestra fuente de voltaje. En este caso, alcanzó a alcanzar la rama 1 y la rama 4. Es por eso que hacemos la suma de estas. En sí vendría siendo que I12 menos la intensidad de nuestra rama 1 menos la intensidad de nuestra rama 4 vendría siendo igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones llegamos a nuestro resultado, que este vendría siendo la intensidad que se encuentra en nuestra fuente de voltaje, que es de 12 voltios. Bueno, ya teniendo esto, vamos ahora a sacar la potencia. Bueno, aquí sacaremos nuestra potencia. La potencia se saca por la fórmula que vendría siendo que potencia es igual al voltaje por la intensidad. Bueno, aquí lo sacamos para cada una de nuestras resistencias, que es VR1 por R1 y así. Y tenemos todos estos resultados. Aquí al final lo que vamos a hacer para sacar la potencia total es que vamos a multiplicar nuestro voltaje total por nuestra intensidad total, la cual la sacamos justo antes de hacer esto, y obtenemos que esta vendrá siendo nuestra potencia total. Bueno, ahora lo que vamos a hacer
es el método de mallas. Ya vimos el método de nodos, ahora el método de mallas. Bueno, primeramente para el método de mallas tenemos que también sacar nuestras ecuaciones, pero ahora de nuestras intensidades. Bueno, primero asignamos los sentidos de cada una de nuestras intensidades y vamos a hacer nuestras ecuaciones. Aquí obtuvimos 3 ecuaciones, una para cada una de nuestras intensidades. Bueno, aquí tenemos que esta vendría siendo la I1, I2 e I3. Tenemos que I1 está con nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2, que vendrían siendo estas dos. Luego, como aquí I1 está conectado con la resistencia 1, que está también conectada con nuestra intensidad 2, y estas ambas van para el mismo sentido, entonces se hace la suma de nuestra resistencia 1. Luego, para nuestra resistencia 2, que vendría siendo esta, tenemos que el sentido que es de I1 y el sentido que es de I3 es el mismo, por eso se suma I3 y pues se tiene que multiplicar por nuestra resistencia 2, que es igual a 3 ohms. Aquí lo vamos a igualar a 12 voltios, ya que aquí contamos en esta malla por esta fuente de voltaje. Luego prosigamos. Ahora nuestra ecuación 2. Bueno, aquí prácticamente es de la intensidad 2 y tenemos que la intensidad 2 están conectadas la resistencia 1, 3 y 4, las cuales vendrían siendo estas mismas de aquí. Aquí tenemos para primero la resistencia 1. La resistencia 1 está interactuando con I2 e I1 y estas ambas van para la misma dirección. Es por eso que aquí le asignamos un signo positivo. Luego, para nuestra intensidad 3 tenemos que estar conectando aquí R3. Bueno, como aquí estas dos van para un sentido contrario, es por eso que aquí le vamos a asignar un símbolo de resta. Luego, ahora nuestra última ecuación, que es para nuestra intensidad de la malla 3. Bueno, aquí tenemos que para la malla 3 están conectados la R2, la R3 y la R5, las cuales vendrían siendo estas. Y tenemos que la R2 está conectada con I2 e I3 y estas van para el mismo lado, es por eso que aquí se puso positivo. Luego, tenemos que la R3 es la que está conectada con I2 e I3, es por eso que aquí pues vamos a asignar la R3 y como estas van para sentido contrario, se pondrá un símbolo de resta. Bueno, y igual como aquí no hay ni una fuente de voltaje ni en I2 ni en I3, se iguala a 0 voltios. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones, prosigamos. Bueno, primero vamos a resolver la ecuación. Bueno, las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Aquí decidimos resolverlo igual por sustitución, se nos hizo mucho más sencillo. Igual como he dicho anteriormente, se puede resolver por matrices y no hay ningún problema. Bueno, nuestra ecuación 2. Primeramente sustituimos aquí para sacarla en términos de I2 e I3. Luego la sustituimos en nuestra ecuación 3 y aquí la sacamos en términos de I2. Prosiguiente a esto, sustituiremos en estas ecuaciones y al final vendremos sacando nuestras intensidades en cada malla, que obtenemos las siguientes. Bueno, ahora ya teniendo estas intensidades, podemos sacar lo que vendría siendo nuestras intensidades de cada rama. Bueno, aquí igual que en el anterior aplicamos los sentidos, que primero para la resistencia 1 tenemos que en la resistencia 1 está conectada entre la malla 1 y la malla 2, donde como vemos tienen el mismo sentido. Esta es la que nos da nuestro sentido, esta flechita color como amarillo, y entonces como van para el mismo sentido, estas se van a sumar. Aquí hacemos la suma y obtenemos la intensidad para la resistencia 1. Luego la resistencia 2. Aquí es casi lo mismo, nada más que aquí conecta con la malla 1 y con la malla 3.
y van igual para el mismo sentido, eso solo indica nuestra flechita, es por eso que igual se suman. Ahora en la resistencia 3, aquí pasa algo diferente, como aquí conecta con nuestra malla 2 y con nuestra malla 3. Es por eso que, como podemos ver, va para el sentido de la I2, más sin embargo no va para el sentido de la I3. Es por eso que se hace una subtracción de estas, obteniendo I2 menos I3, y este es el resultado de nuestra resistencia 3. Ahora, para nuestra resistencia 4, ya que solo está en una rama, no necesita hacer ciertas sustracciones entre varias ramas. Entre varias mallas. Y como es contrario nuestra intensidad, se hace que es menos I2. Igual con nuestra resistencia 5, como es contrario a la I3, es por eso que se hace menos I3. Y obtenemos estos valores. Ahora, para la intensidad de nuestra fuente de voltaje, aquí tenemos, que es esta, y como nuestra fuente de voltaje no está conectada entre dos mallas o entre más, es por eso que nada más está conectada entre una malla, como vemos aquí, la cual es la I1. Por eso, como vemos, aquí el sentido que da del voltaje que viene para acá es el mismo que da de la intensidad. Es por eso que tenemos que I de 12 voltios es igual a esto. Ahora prosigamos. Bueno, igual como hicimos en nodos, ahora podemos sacar por la ley de Ohm mucho más fácil, ya que tenemos ya literalmente todo lo que vendrán siendo nuestras intensidades y resistencias. Usamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y obtenemos los siguientes resultados. Aquí están. Y igual, ecuaciones de potencia, que es igual al voltaje por la intensidad. Obtenemos de cada uno, esta es nuestra potencia final, que es nuestra potencia total. Ahora aquí tenemos nuestras simulaciones. Esto es de la intensidad. Aquí conectamos nuestro ammetro, que se conecta de esta manera entre como los hilos de nuestro circuito. Aquí tenemos el voltaje, el cual se conecta de manera paralela y nos dan estos resultados, que ahorita que veamos la tabla vamos a ver que dan exactamente igual. Luego, para la potencia conectamos nuestro wattmetro de esta manera, se conecta así, que vendría siendo como si aquí fuera el voltaje, se conecta igual, y aquí es de manera como se conecta el ammetro, que es así. Y pues si nos ponemos a pensar como la potencia es igual a el voltaje por lo que vendría siendo la intensidad, entonces coincide bien el cómo se conecta. Y aquí conectamos un ohmmetro, que esto es para saber nuestra resistencia de todo nuestro circuito, lo que vendrá siendo la resistencia total. Aquí si ven, nosotros tuvimos que desconectar nuestra fuente de voltaje para conectar el ohmmetro y que nos diera lo que vendría siendo la resistencia final. Ahora, esta es nuestra tabla comparativa. Como podemos ver, los resultados son sumamente similares. Pudieron haber ciertas fallas por calibraciones, fallas en decimales, redondeos o cosas así, pero podemos comprobar que los ejercicios pasados fueron hechos de una manera muy correcta. Bueno, ahora acabamos este problema y seguimos con el problema de corriente alterna. Bueno, para el problema de corriente alterna, lo que vamos a calcular es nuestra impedancia final, nuestra intensidad final, nuestra intensidad en cada impedancia, nuestro voltaje en cada impedancia, nuestra potencia activa, nuestra potencia reactiva y nuestra potencia aparente y nuestro factor de potencia. Y aquí, si el factor de potencia es menor a 0.9, se va a corregir y esto se corrige mediante un capacitor. Bueno, primeramente,
tenemos aquí lo que vendría siendo nuestro circuito. Tenemos que nuestro voltaje, nuestra fuente de voltaje es igual a 120 voltios con un ángulo de 0. Ahora, tenemos aquí lo que vendrían siendo 4 impedancias, donde la impedancia 1 mide 60 con un ángulo de 0. Nuestra impedancia 2 mide 113 con un ángulo de 90. Nuestra impedancia 3 mide 35 con un ángulo de 90. Y nuestra impedancia 4 mide 16 con un ángulo de 90. Todo esto está en ohms. Si nos damos cuenta, gracias a nuestros ángulos, podemos ver que la Z1 es una resistencia, la Z2 es una inductancia igual que la Z3 y la Z4 es un capacitor. Esto debido a los ángulos. Bueno, aquí lo que hicimos es que como estamos en forma polar, lo pasamos a una forma compleja, lo cual nos va a ayudar para las sumas y las restas, ya que para sumar y restar se necesita estar en complejo y para dividir y multiplicar se necesita estar en polar. Es por eso que hicimos esta conversión. Bueno, antes de empezar, vamos a ver. Aquí tenemos todo nuestro circuito, el cual si nos damos cuenta, está conectado. Este está conectado en paralelo. Z2 y Z3, Z2 y Z3 en paralelo. Es por eso que lo que haremos será lo siguiente. Bueno, aquí como está en paralelo, lo que hicimos fue con nuestra ecuación que ya conocemos, que es Z2 por Z3 entre Z2 más Z3, y así lo podemos poner a un equivalente, el cual aquí pusimos como ZA. Entonces, para sacar ZA hicimos esto, donde como dijimos, cuando es multiplicación se tiene que pasar a polar, y cuando es suma es en complejo. Es por eso que usamos esta. Y obtenemos este resultado que es el de aquí, que igual también lo pasamos a complejo para que más adelante, pues obvio nos va a servir para poder sustituir lo demás. Aquí como vemos, también aquí tuvimos que pasar a polar ya que se tiene que dividir y para multiplicación y división tiene que estar en polar. Bueno, ahora como vemos, están en serie. Todo esto está en serie. Así que ya sabiendo que todo esto está en serie, podemos simplemente, como sabemos que la suma de todas estas nos van a dar nuestra impedancia final, ya podemos sacar nuestra impedancia total. Bueno, ya podemos sacar nuestra impedancia total. Hacemos que lo que vendría siendo como la suma y obtenemos este resultado. Tenemos que nuestra impedancia total es igual a 60 más 10.72 o 60.95 con un ángulo de 10.13. Ahora, ya que ya tenemos nuestra impedancia total, podemos sacar nuestra intensidad total. ¿Esto con qué? Con nuestra ley de Ohm que usamos también en corriente directa. Bueno, como ya nos habían dado nuestro voltaje que era de 120 ohm, digo 120 voltios, entonces esto nada más se tiene que dividir entre lo que vendría siendo los ohms, que es la impedancia total, y obtenemos esto como intensidad total, intensidad final. Ahora vamos a buscar lo que vendría siendo los voltajes. Como ya tenemos nuestra intensidad total y sabemos que cuando está nuestro circuito en serie tiene la misma intensidad, es por eso que ya es más fácil para nosotros el poder sacar el voltaje. Bueno, entonces ya tenemos que nuestra intensidad total es igual a I1 igual a IA igual a I4. Sacamos el voltaje para cada una de estas y tenemos los siguientes. Ahora, como VA estaba antes conectado en paralelo, entonces tenemos que cuando es en paralelo es el mismo voltaje, por lo cual ahora podemos sacar las intensidades para la impedancia que vendría siendo la impedancia 2 y la impedancia 3. Obtenemos ya las intensidades, las cuales son las siguientes. Y con eso resolvemos la impedancia
obtenemos de que la impedancia total y la intensidad total y el voltaje total y el voltaje de cada uno y la intensidad de cada una para cada uno de nuestras ramas. Ahora vamos a resolver las siguientes ecuaciones, que son las de potencia, que primeramente vamos a resolver la potencia activa. Bueno, tenemos aquí la fórmula. Cabe aclarar que el ángulo que tenemos aquí es el ángulo que se sacó de la impedancia total, ¿ok? Es por eso que, pues sí, prácticamente es este. Y tenemos que para la potencia activa es nuestro voltaje total por nuestra intensidad total por coseno del ángulo. Tenemos que es igual a esto. Ahora, para la potencia reactiva es lo mismo, solo con seno del ángulo, que es igual a esto. Para la potencia aparente tenemos que es esto y el ángulo se queda. Y ahora, para nuestro factor de potencia nos da que es igual a 0.98, por lo cual no se necesita ninguna corrección, así que ya está todo bien. Bueno, aquí tenemos nuestra simulación, que ya vendría siendo lo último, donde conectamos el voltímetro y el ammeter de esta manera. El voltímetro, como ya habíamos visto que se conectaba, y el ammeter de la manera que también habíamos visto que se conectaba. Como pudimos ver, si estábamos en lo correcto, aquí hay una resistencia, aquí hay una inductancia, acá hay otra inductancia, y nuestro capacitor que se encuentra de este lado. Y si lo comparamos con los cálculos que nos dieron, podemos decir que está correcto, entonces nuestro problema está bien hecho. Esto ha sido todo, muchas gracias. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Adiós.